Buenos días. Gracias por acompañarnos en esta sesión vespertina de la Feria del Libro de Panamá 2020 en su sesión virtual. Así que a pesar de la pandemia y gracias a la tecnología, tenemos la fortuna de contar entre nosotros el día de hoy a Juan Bolea. Y en los próximos 50 minutos, más o menos quitando lo que los técnicos nos permitan, espero poder darles un pantallazo en compañía de su creador de su último libro, Sangre de Liebre. Bienvenido, Juan. Saludos desde este lado del Atlántico. Un abrazo muy fuerte, querido Osvaldo. Buenas noches aquí en España. Ya sabes que nada me habría gustado más que estar con vosotros en una feria para mí tan querida como Panamá. Este año no ha sido posible, pero bueno, aquí estamos mano a mano y dispuestos a hablar de literatura, de las cosas que nos interesan en los próximos minutos. Excelente. Ahora, para aquellos de ustedes que nos están acompañando atraídos más por curiosidad que por conocer al autor, una pequeña biografía está indicada. Así que, ¿quién es Juan Bolea? Bueno, Juan Bolea es un escritor gaditano, estudió filosofía y letras en la Universidad de Zaragoza, con una especialidad en historia moderna. Ha ejercido profesionalmente el periodismo desde 1984 hasta la actualidad y se ha ejercitado en casi todas sus facetas, en columnismo, político y cultural, reportaje, crónica de viajes, entrevistas. Actualmente tiene una agenda bastante ocupada, dirige el Festival Aragón Negro, el ciclo de escritoras españolas, la Semana del Libro de Daroca, el taller literario de Pina de Ebro y el Festival Panamá Negro, entre otras actividades. Es la mente maestra detrás del festival que muchos de nosotros aquí esperamos todos los años, y gestiones culturales varias. Desde el principio de los 80 ha publicado novelas de intriga, aventuras, thrillers psicológicos y es considerado, según muchos expertos, como uno de los grandes exponentes españoles de la novela negra y precursor de una renovación de la novela de intriga. No sé si Juan estará de acuerdo con toda esta biografía, pero es lo que dice el Internet y las páginas que lo siguen sobre su carrera. Así que con esta biografía creo que no tenemos dudas de que nos esperan páginas intensas dentro de este libro, Sangre de Liebre, que lo tengo, yo tengo mi versión autografiada que me llegó, gracias, y les garantizo que las páginas en su interior no los van a defraudar. Así que vamos a entrar en materia para aprovechar el tiempo. Y la primera pregunta es, y creo que es un bueno hacer un poquito de historia en este sentido, el primer libro que yo leí de Juan fue La mariposa obsidiana. El primer libro que conseguí y me llamó la atención fue la portada, lo reconozco. Todavía no se ve quién era Juan Bolea, pero la portada era espectacular y leí la parte de atrás, la reseña, y me atrapó y lo compré y terminé el libro y compré entonces el primero de la saga de Martina de Santos, Los Hermanos de la Costa. Juan ha escrito 7 libros con el personaje de Martina de Santos, pero en el séptimo nos introdujo un personaje nuevo, Florian Falomir, y ya lleva 2 libros más con este personaje, que es el personaje principal dentro de Sangre Liebre. Así que la primera pregunta es, ¿por qué cambiar de personaje? Sherlock Holmes Doyle tenía Sherlock Holmes, Agatha Christie tenía Poirot, eran esos personajes ya labrados, creados, creo yo, fáciles de manejar porque ya son parte de uno. ¿Por qué cambiar ahora con Florian? Bueno, buenas tardes, querido Osvaldo. Es un honor que me hagas hoy de presentador, porque yo te considero un igual, un colega, un creador, y hoy estás un poco como esos toreros que hacen los quites, ¿no? Pero es un honor de verdad contar contigo en estas labores hoy. Y te agradezco mucho la pregunta porque realmente es pertinente y es importante en mi carrera, que es una carrera larga. Cuando hablabas de mi biografía, yo me estaba encontrando cada vez más mayor, porque claro, a medida que uno va acumulando libros y experiencias y gestiones, pues eso va acumulando años. Pero para el novelista eso no es malo, porque yo creo que el novelista necesita tiempo. Las novelas, cada una de ellas y en su conjunto, en su recorrido, necesitan un tiempo vital que es diferente al del escritor de teatro o al poeta, ¿no? El novelista trabaja con más materiales, trabaja con personajes a largo plazo, como por ejemplo son mis series policíacas, que las has resumido muy bien. Parte de mis 20 novelas, pues yo creo que 10 por lo menos son novelas de serie, son novelas de personaje. Uno de ellos, lo citabas, fue La inspectora Martina de Santo, que ha tenido mucho éxito, que me ha dado muchas alegrías. Son 7 novelas desde el año 2005, prácticamente a novela por año, hasta que efectivamente en el 2016, me parece,
en el Síndrome de Jerusalén, la aventura de Martina de Santo es compartida con un detective, Florian Falomir, que aparece por primera vez. Como sabes muy bien, no es fácil la colaboración entre la policía y los investigadores privados. Normalmente representan intereses diferentes y las competencias son abismalmente distintas. Es raro, por lo tanto, que colaboren. Sin embargo, entre Martina de Santo y Florian Falomir, desde la primera novela, hay una química, hay un respeto intelectual, porque Florian Falomir no es un detective vulgar, es un hombre que tiene formación militar, formación diplomática, ha pertenecido al Centro Nacional de Inteligencia, ha sido espía español en muchos destinos y es un hombre dotado de ese sexto sentido que tienen los grandes investigadores. Al hacer muy buena química y resolver el caso del síndrome de Jerusalén, luego me animé a invitar a Florian Falomir a que creciese y a que desde su agencia de detectives protagonizase una serie nueva de novelas, entre ellas la que amablemente acabas de mostrar a cámara, Sangre de Liebre. Bueno, siguiendo con esa misma línea, precisamente en el Síndrome de Jerusalén es cuando aparece por primera vez Florian Falomir. Es como quien dice la entrada a la novela, pero el personaje principal es Martina de Santo. En el siguiente libro de la serie, que es Los viejos seductores siempre mienten, siempre mienten. Ya Florian aparece como personaje principal, pero Martina de Santos sigue apareciendo allí, en cierta forma dando ayuda. Pero en Sangre de Liebre ya Florian está solo, Martina de Santos no aparece. ¿Ya piensas que en tu mente como creador, Florian se graduó, ya tiene derecho a tener su propia saga, no necesita ayuda, o era una prueba para ver si calaba en los lectores lo suficiente como para darle su propia serie? Yo creo que lo acabas de decir muy bien. En Sangre de Liebre es el doctorado de Florian Falomir, ¿no? Por primera vez está solo ante los lectores, se abre la puerta, se abre la novela, entra el caso y allí ya no hay ningún policía, no está Martina para ayudarle, está solo él con sus ayudantes, porque como toda serie, el protagonista pues tiene una secretaria, tiene un asociado, bueno, tiene una serie de personajes alrededor que le dan calor y color a la trama, pero al final es Florian Falomir quien tiene la obligación de conducir la acción y sobre todo de seducir a los lectores y a las lectoras con su personalidad, porque Falomir, aparte de ser un hombre, digamos, dotado para la investigación policial, es un hombre extraordinariamente interesante. Yo quería construir un personaje que a nosotros mismos nos resultase pues casi un colega nuestro, casi uno de los nuestros, ¿no? Un hombre culto, un hombre con mucho sentido del humor, Osvaldo. Yo creo que este quizás sea el rasgo más importante de Falomir. Es un hombre con un profundo sentido del humor que lo pone siempre en funcionamiento, pero no es un hombre ingenioso, no es un hombre gracioso, es un hombre con un humor filosófico, con un humor vital que le permite enfocar los grandes temas de la vida con una lucidez y con un equilibrio extraordinario. El humor también es una herramienta de investigación. Él utiliza su carisma, utiliza su habilidad social para efectivamente conocer al resto de personajes, ahondar en la trama, en las causas de los crímenes, cuando los hay. Es decir, el humor se pone muy, muy en valor en la persona de Falomir y, como sabes muy bien, no es normalmente, al detective no es una característica que les suela acompañar. Los grandes detectives clásicos tienen algún golpe de humor negro, pero son más bien sombríos, son más bien solitarios, son más bien sarcásticos, digamos, ¿no? Pero este humor cálido, un humor mediterráneo, latino de Falomir, yo creo que le da mucho encanto y humaniza mucho al personaje, de forma que no solo es un investigador, como te decía, también yo creo que es un personaje que puede calar en el corazón de los lectores. No, exactamente, tengo la misma opinión, inclusive más adelante hay unas preguntas en ese sentido, pero vamos a dejar a Florian un ratito, lo voy a dejar de último, que ese es el plato fuerte, y vamos a tocar ahora Sangre de Liebre. Es una novela que se puede leer sin haber leído las anteriores, una aclaración que es importante para los lectores. No hay destripes en la trama, hay ciertas menciones muy sutiles al libro anterior, pero nada que afecte la historia de este libro, o sea que lo pueden disfrutar sin haber
leído los previos. Lo curioso es, y es una conversación que ya hemos tenido previamente, encontré a lo largo del libro ciertas referencias. Me da risa porque Mónica me mencionaba que le parecía una novela de corte hard-boiled, y yo le decía que a mí me sonaba más a novela de estilo de Enigma de Agatha Christie. O sea, yo encontré esos detallitos. Es una novela que mezcla y hace estos guiños a la literatura de todo tipo, que creo que son las literaturas o los libros que el autor tiene en su mente y en cierta forma se han permeabilizado sus obras. Desde, por ejemplo, Los perros que no ladran, que me recordó a Doyle con el desaparecido Baskerville, La finca La Salada de la familia Chauré, que me recordó a estos palacios en la campiña inglesa de Agatha Christie, aunque esta finca La Salada está en el desierto, pero en un área que es campestre con girasoles y árboles y frutales. Me recordó eso, inclusive me recordó una novela en particular de Agatha Christie, Navidades Trágicas, donde hay un patriarca déspota que es asesinado porque básicamente la familia no lo toleraba. En cierta forma, algo así pasa en esta novela. Así que hay muchos guiños a literatura, inclusive hay un guiño al Castillo de Otranto, la primera novela gótica descrita por Walpole. O sea, esos guiños son curiosos para el que los conoce. De repente, ok, esto yo sé de dónde vino. Pregunta es, ¿fueron guiños a propósito o simplemente salieron así en la trama a medida que lo ibas desarrollando? Porque bueno, la mente del escritor es así. Bueno, yo llevo muchos años tratando de mezclar lo mejor de la novela policíaca clásica de Agatha Christie o de Conan Doyle, Sherlock Holmes, con lo que entenderíamos por una novela negra más social, más actual, más existencial, digamos, ¿no? Que por un lado mantener al lector prendido por la curiosidad de la trama, por el ingenio de la trama, y por otro lado que esos personajes o esas situaciones sean reales y tengan una cierta profundidad y tengan un cierto interés existencial, psicológico y social, como te decía, ¿no? Prácticamente esa es mi filosofía a la hora de enfocar el género y enriqueciéndolo efectivamente con algunas referencias pues, al gótico o a la gran novela, a la gran literatura que a mí me interesa muchísimo, ¿no? Sangre de Liebre tiene una inspiración psicológica y una inspiración argumental. Tiene dos líneas, ¿no? Por un lado, yo quería construir una novela donde los protagonistas fueran dos hombres muy diferentes. Uno es Florian Falomir, nuestro detective, con sus 50 años ya bien trasegados, bien cumplidos, y otro es un hombre muy joven, de otra generación, de 20 y pocos años. Hay un abismo entre los dos y, sin embargo, entre los dos va a haber una extraordinaria relación, una extraordinaria amistad. Amistad. Y la idea mía era que la amistad entre esos dos hombres tan diferentes captase al lector, le extrañase y de alguna forma enriqueciese los ángulos de los personajes. Y por otro lado, iba a estar la trama, iba a estar el crimen, iba a estar, digamos, la intriga familiar de una saga de muchísimo dinero, a la cual, vía matrimonio, ha accedido este joven que relaciono con el detective y que es un buscavidas. Es una especie de gigolo, es una especie de cazafortunas que se ha casado con la hija de un millonario y que obtiene a cambio la humillación, el rechazo del padre, de los hermanos, y sin embargo él tiene un gran orgullo y tiene una gran personalidad. Y eso yo creo que es lo que realmente puede llegar a fascinar a los lectores como me fascinó a mí. Hay algunas fuentes clásicas, tú que citabas antes a Walpole y demás. Hay una fuente clásica muy clara, por ejemplo, que es El largo adiós de Raymond Chandler, ¿no? Donde Marlowe tiene una amistad extraña también con un hombre más joven que le complica mucho la vida. Esa es una fuente clásica de la que yo he bebido. Y luego hay un relato de Juan Carlos Onetti, que a mí me parece uno de los mejores cuentos que se han escrito nunca, que se llama Bienvenido Bob. Bienvenido Bob, el otro día lo hablaba con Vargas Llosa, yo no le conocía, tuve la suerte de saludarle el otro día, él es un fanático de Onetti y coincidimos en que los grandes relatos de Onetti son La novia robada, El posible Baldi y, dijo Vargas Llosa, y Bienvenido Bob, ¿no? Bueno, este cuento relata también la extraña amistad entre un hombre maduro y un hombre joven, con lo cual yo me he apoyado en estas, digamos, en estas tantos golpes de inspiración y referencias
para construir una novela policíaca, divertida, entretenida, pero con fondo, con personajes que podrían estar en otro tipo de novelas, ¿no? Claro. Y hablando precisamente del personaje principal de Sangre Libre, Florian Falomires es la estrella del espectáculo. Es un ser imperfecto realmente. Él es mujeriego, a pesar de estar enamorado. Incluso le fue infiel en un libro previo y está en probatoria en esta novela realmente. Es algo volado, es algo tacaño, no es alcohólico, pero se le pasa la mano cuando se va de fiesta. Florian se basa, una pregunta aquí curiosa, ¿se basa en algún personaje real de su vida o es una amalgama de varios o simplemente salió porque así salió? Sí, fíjate, Florian Falomir es un hombre, yo creo que es un hombre Ujú, claro. profundamente real, profundamente humano, no es un superhéroe, tampoco es un antihéroe, tampoco es Exacto. un antihéroe, tiene algo del pícaro, que siempre que hablamos de novela negra y de fuentes de la, de la literatura clásica española, siempre nos acordamos del Lazarillo de Tormes, porque efectivamente la picaresca puede ser un germen de la novela negra y es Claro. verdad que algo hay de pícaro en este Florian Falomir, que sin embargo ha hecho cosas meritorias, porque al hilo de sus casos él va recordando trabajos que hizo, bueno, en el espionaje y en la diplomacia, y bueno, es un trabajo de cierta envergadura, y él tiene una formación, como te decía, muy, muy interesante, y es un hombre cultivado, ¿no? Pero es un hombre lleno de defectos, lleno de con desastres personales, Sí, con divorcios, con infartos, con sobrepeso, bueno, con costumbres muy, muy poco sanas, pero al mismo tiempo yo creo que es un hombre profundamente español, es un hombre que adora la cultura latina, es un hombre que ama la poesía, la música, es decir, que tiene una cierta sensibilidad a la hora también de observar a los fenómenos humanos que le entran a su despacho con las más eh, esquinadas pretensiones, ¿no? Es decir, que ¿para qué va a un detective? Pero un detective no es un sacerdote ni es un claro. juez. Va precisamente a engañar, a engatusar, a utilizar al detective para en su propio beneficio y generalmente a servirle una información muy sesgada, ¿no? Pero Claro. eso él lo acepta. Y fíjate que los casos de Falomir siempre van a comenzar de la misma forma, con un encargo aparentemente absurdo, con un personaje raro, ambiguo, que le presenta un caso que no tiene ni pies ni cabeza y que por eso no ha llevado a la policía. Por eso el personaje va a ser cliente de un detective y no denunciante ante la fuerza de seguridad porque no le abrirían expediente alguno, ¿no? En ese momento ya hay una gran ambigüedad. O sea, la novela parte de la ambigüedad. Lo primero que tiene que hacer el detective es verificar si esa información que le ha servido a su cliente es verdadera o Claro. Sí. falsa. Es verdadera o falsa. Y como generalmente va a ser falsa, a pesar de todo, va a tener que seguir trabajando en ese En ese caso, ¿no? sentido, claro. Eso a mí me parece que es un punto de partida extraordinariamente novelesco. Novelesco, mucho más, digamos, más rico que el expediente, que el mero expediente policial, ajustado a norma y a un proceso de indagación, etcétera, etcétera, ¿no? Está bien. En esa ambigüedad yo me muevo muy, muy bien, porque creo que los personajes se vuelven más ricos, ¿no? Ok, una pregunta rápida que no la tenía en mi lista, pero me parece que es apropiada. Ya has trabajado los dos, has trabajado con el policial, con Martina de Santo realmente, en cierta forma, y con Florian como detective privado. ¿Cuál prefieres? ¿Cuál te llama más la atención como para seguirlo en un futuro? ¿La línea dura policial de procedimientos o el detective que es más holgado, tipo Florian? Sí, la verdad que es muy buena pregunta. Martina era una inspectora muy poco clásica. Ujú, De hecho, ella quería ser detective, pero finalmente su padre, que era embajador, la convence pues, para que estudie en una academia de policía y ahí la tenemos ya en un escalafón oficial. Llega a la inspección y se convierte en una gran inspectora, ¿no? Pero siempre es verdad que está restringida, encorsetada por lo que es el aparato policial, su normativa y tal. El detective en ese sentido tiene una enorme libertad, tiene ujú, más libertad y de hecho los grandes héroes de la novela negra internacional, la mayoría han sido detectives, si nos fijamos, la exacto. inmensa mayoría han sido detectives privados, ¿no? Que últimamente habíamos perdido un poco la tradición porque se ha impuesto el policial
efectivamente, en los últimos 20 o 30 años, porque hay muchos policías que han escrito, guardias, militares que han entrado en el género y que lo han enriquecido, sin ninguna duda. Y porque el detective, insisto, en nuestras sociedades tiene muy pocas competencias, y en cuanto hay un crimen o en cuanto hay una escena, pues tiene que salir de allí, ¿no? Pero yo me siento más cómodo con la figura del detective, que realmente no tiene horarios, eh, que no tiene, digamos, unos límites a su vida privada en absoluto, y que puede sorprendernos con algún tipo de genialidad y que puede entrar y salir de lo que sería la legalidad vigente. De hecho, Ok, los detectives utilizan métodos que son más que reprobables, ¿no? exacto. En cuanto a, por ejemplo, seguimientos o espionaje o intervención de móviles, colocación de micrófonos, etcétera, etcétera. Ok, no, y eso es definitivo, y yo pienso que hay una diferencia clara entre los detectives y los policías, aunque hay inspectores de policía o agentes de la ley que en cierta forma, aunque nunca romperían los lineamientos, disfrutan su trabajo. Hay policías que no lo disfrutan, decías Martina, estaba un poquito restringida o molesta de repente con la forma de que le exigían trabajar, y el detective la mayoría de las veces se siente bastante cómodo en su línea. Y hablábamos hace poco de la calidez que se puede sentir a lo largo de las páginas de estos libros. En Sangre Libre definitivamente se notan. Y me recordé mucho de las diferencias, por ejemplo, con la novela negra nórdica, que realmente se siente fría, árida, los personajes siempre están deprimidos, o por lo menos la gran mayoría de ellos. Y tienes la Mediterránea, tienes a Carvalho con Montalbán, tienes a Camilleri que tenía a Montalvo, o a Marcari que tiene a Jaritos, que entre todos ellos tienen una característica que también Florian tiene: disfrutan mucho la comida. Y precisamente mencionabas hace poco de que están tratando de mantenerle una línea saludable. La novia que tiene Florian está tratando de meterle una línea de comida saludable, y Florian lo que hace antes de ir a comer con la novia es parar en otro restaurante y como decimos nosotros, hartarse de la comida que le gusta para poder comer la lechuga y la soya que le dan la novia y pasar como que está haciendo su parte cuando realmente él sigue disfrutando de la vida a su manera. ¿Tú piensas que eso es un reflejo propio? ¿Disfrutas de la vida y lo quieres que nosotros lo sintamos así? ¿O es consecuencia básicamente de las lecturas que has tenido o de la misma vida que se tiene, por ejemplo, en España, por ejemplo? Sí, yo creo que es un reflejo casi costumbrista, ¿no? De nuestros personajes, de nuestros tipos, que no quedan ya Uh -huh. muchos, porque la maldita globalización efectivamente está aniquilando, ¿no? Las Uh -huh. características tipológicas de nuestra sociedad y por lo tanto de nuestra literatura. Es verdad que cuando vemos a esos detectives nórdicos a los que tú te referías, nos damos cuenta de que afortunadamente todavía hay diferencias entre el norte y el sur. A mí esos detectives nórdicos no me llenan de empatía como tales personajes, ¿no? Me puede gustar el caso, me puede gustar algunos de los efectos, pero ellos no acaban de apoderarse de mi corazón de lector, ¿no? Todos esos otros detectives mediterráneos o latinoamericanos que podríamos citar, sí, porque se parecen mucho a nosotros, porque enfocan la vida y los problemas como nosotros, las vidas familiares, por ejemplo, en los países nórdicos no existen, aquí son importantes, la relación con todo el entorno social, el camarero, el kiosquero, bueno, cualquier personaje que aparece allí puede tener un cierto relieve, y son sociedades las nuestras de una enorme comunicación, de una enorme oralidad, llenas de fantasía, ¿no? En la relación personal, los cuentos, las fábulas, las anécdotas, toda esa riqueza, no digamos ya en el sur de España, por ejemplo, realmente es una orgía de palabras, ¿no? Que deben reflejarse en la novela, ¿no? Ok. Y yo creo que por eso te digo, es un personaje muy realista, que no lo he tomado de un modelo, no me he inspirado en un personaje real, ni he hecho una amalgama literaria. Yo buscaba algo así, ¿sabes? Un personaje que me condujese muy bien las novelas, que fuese eficaz en la solución, pero que tuviese Ok. un gran encanto y muchos defectos, porque los defectos al final son nuestra fortaleza, creo yo, ¿no?
No, sí, y definitivamente lo conseguiste porque creo que aquellos que lean a Florian saben que exactamente es eso. Él es inteligente, pero tiene, no digámosles defectos, pero tiene sus peculiaridades que a veces se le pasan de la mano y definitivamente no lo ayudan a estar bien. Hay una pregunta, pero lo voy a dejar a continuación de la línea que quiero seguir, que es una pregunta rápida, porque porque Flo para sus amigos y para los lectores, Florian es Flo porque es amigo de nosotros. Es un fanático, lo mencionabas hace poco, del escritor uruguayo Juan Carlos Onetti. Incluso su tesis doctoral fue sobre Onetti y forma parte de la trama. Así que es un detective literario. No recuerdo haberlo leído, así que la pregunta va, ¿a Flo le gustan las novelas detectivescas o policíacas, la novela negra? ¿O es demasiado, o no está en su línea ese género? No, no es un lector, no es un buen lector de novela policíaca ni de novela negra, y tiene algunas debilidades. Él va mencionando pues a algunos poetas, algunos escritores, entre ellos a Juan Carlos Onetti, al cual le dedicó efectivamente su tesis hace Ese, ya muchos años, perfecto. ¿no? Pero lo No es cita fanático. porque cita, y sale Onetti, porque es pertinente para la trama. Ok, No como un adorno, no como una especie claro. de... no es gratuito, sino que es importante para la trama. Yo fíjate, a mí me conmovió mucho, estuve recientemente en Montevideo, en Uruguay, y los jóvenes escritores no conocen a Onetti, no lo han leído. Estamos hablando de un genio, estamos hablando de alguien al que tuvieron que darle el premio Nobel, no se lo dieron, nadie se acordó de él, pero hoy por hoy, si hablamos del boom latinoamericano, yo citaría, por supuesto, a Borges, a Márquez, a Vargas Llosa, a Carpentier y a Juan Carlos Onetti, al mismo nivel, y sin embargo, un autor extraordinariamente olvidado en su propio país. Ok. Yo creo que eso realmente hay que evitarlo, hay que luchar. Y si en una modesta novela como las mías, pues bueno, hay una referencia a Onetti, pues a lo mejor eso, ¿sabes? Contribuye a mantener viva su memoria y a que sigamos aprendiendo de él, porque Onetti no es un autor de novela negra, pero en sus novelas hay tal profundidad, hay tal calado, que a mí me recuerda al Dostoyevsky de Crimen y Castigo o de los hermanos Karamazov, que tampoco es un novelista policíaco, evidentemente, pero del cual vamos a aprender sobre la violencia, sobre el crimen, sobre el odio, mucho más que en cualquier otra novela policíaca, ¿no? O sea, son autores de fondo que hay que conocer. Ok, perfecto. Y tocando precisamente esa misma línea con Onetti, bueno, Onetti escribió novelas, pero él principalmente escribió cuentos y poesías. Como los personajes son reflejos pálidos de los autores, ¿en algún momento Juan ha pensado escribir una colección de cuentos con sus personajes o un poemario? ¿Lo has pensado o no ha estado en la Tengo, palestra? tengo muchos cuentos, ¿sabes? Pero no lo sé, los tengo en una carpeta, los voy corrigiendo. Bueno, ahí están. Y tengo una obrita de teatro también comenzada, que también me voy entreteniendo. Pero realmente, claro, mi distancia es la novela. Es decir, yo a veces a mí me preguntan, ¿es usted escritor? Digo, bueno, yo soy novelista. Ese es mi oficio, es escribir novelas porque es lo que yo sé hacer, ¿no? Esa distancia. Cuando cambio de distancia, cuando cambio, me cuesta más, estoy más inseguro. Yo adoro el teatro, por ejemplo, ¿no? Y nada me gustaría más que escribir una buena obra de teatro, pero tengo grandes dificultades, ¿no? Y tengo problemas a la hora de, y por eso voy muy despacio. Con los cuentos me ha pasado siempre lo mismo también, ¿eh? O sea, es una distancia en la cual no me encuentro cómodo y me cuesta mucho resolver sus efectos y demás. Lo voy intentando y lo practico, ¿no? Para la poesía, Osvaldo, yo te confieso que el Señor no me dio ese don y soy muy mal lector de poesía y desde luego no lo he intentado nunca porque no. Ahora me parece que realmente es un don de Claro. quien tiene eso, esa capacidad de síntesis, ¿no? Pues tiene todo mi respeto y mi cariño y mi envidia, ¿no? Pero claro, un novelista tiene otra relación con las palabras. Yo hay días, Claro, como te pasará a ti, que yo puedo escribir 2000 palabras en una mañana. Entonces, claro. claro, si me paro en todas ellas, en fin, ya las corregiré, yo voy avanzando en la acción, voy trabajando los diálogos, aparece un personaje, escribo otra escena. Bueno, yo trabajo con largas distancias, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, tengo una pregunta aquí para entrar en las preguntas de los oyentes. En las de Joanel de Darkwood Lovers,
Dice, en las experiencias de Florian también tendrá escenarios con otras culturas, como Martina, por ejemplo, con la melancolía de los hombres pájaros, que hubo mucho de la isla de Pascua, o los aztecas en Mariposa Obsidiana. ¿En algún momento Florian tendrá estas experiencias también? En principio no, en principio es una de las diferencias claras, ¿no?, entre las dos series y mis dos personajes. Es verdad que Martina tenía una especie de atracción hacia temas muy relacionados con las grandes civilizaciones, las grandes religiones, bueno, ese tipo de empaste, de envoltura muy internacional, de novela basada en misterio milenario, reliquias, Ujú. etcétera. Florian Falomir es mucho más doméstico, o sea, él va a recibir casos muy cotidianos, casos muy del día a día, casos muy concretos que podrían entrar en la oficina de cualquier detective de cualquier país, de cualquier país. Mi reto va a ser conseguir que esos casos, en apariencia puramente anecdóticos, se transformen en 2 o 3 capítulos en un caso importante, en un caso relevante. O sea, decir que Falomir, a medida que investiga, se va tropezando, va encontrando, digamos, va descubriendo una montaña mucho, mucho más alta de lo que en principio se le había mostrado, y avanza rápidamente hacia una trama criminal de primer nivel, pero no se ve al principio, ¿eh? Es él el que descorre esos velos. Yo creo que esas son las características de las dos series. Falomir hace grande el caso, pero el caso que le llega a Martina de Santos ya es grande de por sí. Ok, perfecto. Ahora, pasando a Sangre de Liebre, que es la presentación de hoy, estuve buscando, leí una reseña hace poco en la página de Solo Novela Negra, y el autor que hace la reseña de Sangre de Liebre termina diciendo textualmente, si eres fan del género negro, esta novela está mucho más cerca de otras que se publicitan como tales. Así termina la reseña. Entonces, ¿qué piensas de este comentario? Si tuvieras una escala y tuvieras hacia un lado a Chandler y a Hammett, los Hardboils, y del otro lado a Agatha Christie, a Poe, a Chesterton, ¿hasta qué extremo tú piensas o pondrías a Sangre de Liebre? ¿O en todo el medio? Bueno, yo en Sangre de Liebre hay algunos pasajes donde yo me conmoví escribiéndolos, porque realmente me daba cuenta de que entraba en terrenos desconocidos para mí, en terrenos de análisis psicológico, de análisis de sentimientos y de personajes que yo no había hecho. No había hecho a ese nivel, y yo notaba que esa materia era para mí nueva, y no era materia de novela policíaca. No estaba escribiendo género, no estaba guionizando nada, sino que realmente estaba dando vida a unos elementos que tenían que ver con la naturaleza humana en su más profunda acepción, y ahí donde yo realmente me encontré muy cómodo, sobre todo en las relaciones entre los personajes. El hombre maduro, Pablo Mir, el hombre joven, Luz Angara, que es probablemente el personaje más inquietante que yo he concebido. Este muchacho, este gigolo, este buscafortunas, es un personaje muy, muy, muy demoníaco, y muy inquietante, y al mismo tiempo tiene algo angelical también, ¿no? Yo creo que es un personaje que es el que sostiene y perturba la novela, junto con el personaje de la chica uruguaya, ¿no? Pero en esa relación compleja entre los 3 personajes, ¿no?, en donde yo creo que he aportado algo, A ver, Chandler también lo ha hecho, evidentemente, O sea, es decir, Chandler tiene muchos pasajes donde él se olvida de la trama y lo que le interesa es los sentimientos de los personajes, que en ese momento no están descubriendo crímenes ni buscando pistas, se están relacionando unos con otros. Ahí ya, Claro. eso es otro tema, ¿no? Yo creo que esa es la parte más novelesca, más literaria del género, ¿no? Y que Perfecto. es muy bonito cuando encuentras personajes ricos a los que les puedas sacar ese jugo, ¿no? Y el resto es género, el resto sí, el resto ya es trama, es género, digamos, lleva una dirección, y buscamos ese final, que tiene que ser brillante y sorprendente, y que en Sangre de Liebre pues espero haberlo conseguido también. No, allá vamos para allá. Ahora, tocando los personajes, definitivamente Sangre Libre es una novela con personajes claramente definidos, bien creados. Tengo la sensación que son capaces de generar una respuesta visceral en los lectores cuando uno los encuentra por primera vez. El que ve a Florian por primera vez lo siente parte de la familia porque es
es bonachón, es amigable, uno le coge cariño desde el inicio. Luz Angara, el hombre que básicamente, el cliente que aparece en el despacho de Flo la primera vez, uno lo puede llegar a detestar al principio, o sea, uno se comienza a dar cuenta que es manipulador, que no es agradable, y a pesar de esto, Flo le coge cariño. Y a pesar de que durante la trama uno se da cuenta que este Luz Angara es casi una espina en el costado de Falomir, lo está llevando por todos los derroteros necesarios para llevarlo a la quiebra personal y social y pública, y a pesar de eso, Falomir lo sigue. ¿Por qué razón? O sea, ¿por qué ese encariño o esa relación aparente de dependencia con una persona que claramente, y él lo sabe, Florian lo sabe, es un bribón? Esta extraordinaria relación se basa en esa pregunta, Osvaldo, exactamente por qué Falomir le coge cariño, afecto, por qué se deja influir por este ángel diabólico que no le va a aportar otra cosa que desprestigio, disgustos y tal vez un accidente mortal, porque Claro. Luz Angara es un hombre que está en el borde mismo del precipicio y que tiene con la muerte una relación muy próxima también, ¿no? Un hombre de un narcisismo exagerado, y de muy pocos méritos, sin embargo, porque toda su fantasía artística, su prestigio, obedece sobre todo a una invención. Y sin embargo, es cierto que a Falomir le fascina. Probablemente sea su juventud, su audacia, ¿no? Esa manera de ver la vida con unos ojos desafiantes, esa manera, digamos, de vulnerarlo todo sin preguntarse muy bien por qué, esa manera de arrasar, como una especie de Alejandro Magno, ¿no? Salvando las distancias, sin consideraciones, prácticamente sin planes, ¿no? No lo sé, probablemente sea eso, y sobre todo la originalidad del personaje, es decir, que Falomir, que Claro. es un hombre que conoce, un hombre muy curtido, que tiene un abanico, una panoplia de conocimiento de tipos casi clasificados, pues Luz Angara le llama mucho la atención porque no había conocido a nadie como él, como este muchacho. También hay una relación padre-hijo allí, hay algo filial, hay algo paterno-filial, ¿sabes? Hay algo... Y luego Falomir, que está perdiendo la juventud, que está cincuentón, que ya de pronto se ve casi 30 años atrás, cuando era estudiante de filosofía, cuando leía a Onetti, a Borges, cuando el hombre se tomaba sus cervezas, parece que regresa al tiempo de su juventud engañosamente, donde ya evidentemente nadie le espera, ¿no? Ok, y precisamente regresando a la parte de estos personajes y la trama, es una historia, a mi parecer, que va tomando velocidad. O sea, comienza con un caso muy, como dicen, muy típico. Básicamente, Luz Angara viene a pedirle a Falomir que le ayude a encontrar un reloj que desapareció en una noche de juerga con una dama. No entra en más detalles, y Falomir comienza por ahí, pasa de encontrar un reloj desaparecido a investigar un caso de infidelidad, y termina con el asesinato, un asesinato brutal en la casa de los Choré, Entonces, las últimas páginas tienen, y nuevamente me recordó mucho ese estilo de Agatha Christie, de las novelas policíacas de la era de oro, todos los personajes reunidos al final, el truco, la resolución, este es el responsable, este es el asesino. Me sentí realmente como cuando leía esas historias de Agatha Christie en mi adolescencia. Pregunta es, ¿ese final ya lo tenías planeado desde el inicio o fue algo que fue apareciendo a medida que Luz Angara y Falomir fueron interactuando? No, yo ahí soy muy previsible porque trabajo siempre un guión cerrado, ¿no? Es decir, que, Ok. que yo sé quién es el malo y Ujú. por qué ha delinquido, por qué ha asesinado y cómo lo ha hecho. Trabajo siempre así porque realmente si no, el riesgo de que el final no sea eficaz o de que las subtramas se apoderen de la trama principal es un riesgo claro y evidente. Si uno sabe hacia dónde va y cuál va a ser ese final, realmente la novela va a estar más equilibrada. Recuerda que Conan Doyle escribió muchas de las novelas de Sherlock Holmes, escribió el primer capítulo, era el último. Empezaba siempre escribiendo el final. Exacto. Escribiendo el final, escribía hacia atrás, porque realmente era una manera de no extraviarse, ¿no?
Entonces yo ahí Claro. soy muy meticuloso, hago un guión muy preciso, que luego puedo relajar, bueno, que puedo incorporar algunas escenas, incluso algún personaje, pero ese guión se mantiene impertérrito desde el planteamiento del caso, la pérdida del reloj, Luz Angara entra en el despacho, una juerga, el reloj que le había regalado su mujer ya no está en su muñeca, había estado la noche pasada con una mujer. Bueno, ese es el lío hasta efectivamente la solución de un crimen, ¿no? Eso, Entonces, cuando se esté solucionando el crimen al final de la novela, ese reloj del primer capítulo tiene que tener alguna relación, claro. tiene que volver a aparecer. Y todo lo que sea, la información que se ha venido sirviendo al hilo de las escenas, esa información al final tiene que tener un papel en la solución de la trama. Si no, ¿para qué? Si no, Claro. ¿para qué hemos dado tanta información? Que parece literaria, que parece puramente estética y sin embargo es arquitectónicamente importante para la trama. Eso me gusta mucho. Todos los personajes están relacionados entre sí y desde luego las causas, los móviles y los causantes están siempre al principio de las novelas, por lo menos en las mías. Yo no hago trampas, no saco un psicópata al final que pasaba por allí y que lo... Sí, ¿no? Y juego siempre con la misma información que tiene Falomir es la que va a poder conjugar el lector. De manera perfecto. que si el final es ingenioso, lo es lealmente, lo es Exacto. honestamente, ¿no? Por eso te digo que yo trabajo mucho los guiones y cuando me decido a escribir una novela es porque la tengo muy machacada ya en mi propia mente, ¿no? Qué bueno. Ahora, y tocando, precisamente mencionabas la infidelidad, y esa es una de las curiosidades que me llamó la atención de Florian. Florian maneja, camina o transita una línea muy tenue entre lo correcto y lo incorrecto dentro de su propia perspectiva. Él tiene una novia, pero en algún momento fue infiel y ahora mismo está tentado también por volver a caer a pesar de que ama a su novia. Sabe que Sangara es un bribón y que está siendo infiel, y a pesar de que más adelante aparece la esposa y lo contrata para ver si Sangara es infiel, él lo protege y básicamente sigue cobrando a pesar de ya tener una respuesta de ese caso. ¿Qué es más importante para Florian, su integridad o el trabajo? O ambos. Yo creo que Florian, como todos los grandes personajes, tiene su propia filosofía, ¿no? Su propia religión. Es un hombre de pocos dogmas, acepta pocos credos, ¿no? Es un espía. Es que, ¿en qué creen los espías? Los espías no creen prácticamente en nada, aunque la mayoría son muy patriotas, eso es cierto. No. Pero al margen de eso, realmente todo lo demás es interpretable, ¿no? Ok, Falomir es un hedonista, es un hombre que disfruta profundamente de los placeres de la vida, del amor, de la comida, de la risa, de la cultura, del viaje. Son un poco los elementos habituales, ¿no? En su trama existencial, pero es un hombre que también se pregunta por las cosas, se ok, pregunta por los motivos, por las causas. Es un profundo conocimiento de la naturaleza, un profundo conocedor de la naturaleza humana, profundo conocedor de la violencia y del crimen, que odia, que aborrece y que combate con la inteligencia y con el humor. claro. Pero él no dogmatiza, no dogmatiza, porque no es un juez, porque no es un filósofo ni un inspector de policía, porque ¿qué es lo que defiende Florian Falomir? Pues realmente lo único que defiende es la trama de la vida, es la maravilla de que en la vida ocurran tal cantidad de cosas, algunas de las cuales van van a referirse a su persona o van a interferirse con sus deseos y con sus capacidades intelectuales, construyendo historias. Ok. Pero esas historias también van a depender de la interpretación de los lectores. Es decir, que tú sabes muy bien que nosotros generamos una historia, un personaje, y luego cada persona que nos lee lo interpreta de De una una manera forma diferente. distinta, Claro. completamente distinta en muchos casos. Quiero decir que nosotros tampoco conseguimos uniformar nada, ni reglamentar nada. Cuando leemos nuestras críticas o leemos lo que ha escrito un profesor de lengua o de historia sobre nosotros, tampoco nos reconocemos allí. Claro. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Pues ocurre sencillamente que la naturaleza del ser humano es el cambio constante, es el flujo constante de la vida. Tú como médico
sabes perfectamente que todo está en constante cambio. No existe la inmovilidad, no existe el dogma inmóvil. Es imposible. La razón absoluta no se puede sostener. Entonces, estos personajes que se escurren, digamos, a esas clasificaciones, acaban teniendo un enorme encanto y sobre Claro. todo casi un pasaporte a la inmortalidad, porque realmente no se han comprometido con defensa alguna. En ese sentido, Palomir tampoco es un hipócrita, tampoco es alguien que finge lo que no, es que realmente no defiende, no juzga, no juzga. Yo te diría que esa es la clave quizá del detective. No juzga a nadie. Coge los casos, los resuelve, trata de entender los motivos de los comportamientos humanos, pero no los sanciona, no los juzga. Perfecto. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Todavía tenemos, creo que 6 minutos y muy reloj, tal vez un poquito más. Vamos a ver qué me dicen los dirigentes detrás de pantalla, pero voy a ver si puedo sacar dos preguntas más. La primera, siempre se habla de la novela negra como este género de crítica social y pareciera en algún momento los muy puristas que dicen que toda novela tiene que tener necesariamente una crítica social, si no, no es novela negra, es otra cosa, lo cual no comparto porque a veces uno escribe por el simple placer de escribir, eso puede pasar. ¿Qué piensas de Sangre Libre? ¿Tienen alguna parte, alguna crítica social o simplemente fue una novela para que el lector la disfrute? Yo no estoy muy de acuerdo, efectivamente, con que la novela negra tenga que hacer siempre una crítica social, o sea, el nuevo realismo. No, yo creo que todo depende de la trama y todo depende de la historia que tú quieras contar, ¿no? En Sangre de Libre no hay mensajes sociales, no hay posicionamientos, no hay críticas al capitalismo, aunque hay una familia muy adinerada, pero no hay esa función, digamos, en la novela. No me ha parecido necesario. Perfecto. Los propios personajes se clasifica suficiente. La forma de hablar de los personajes, de los millonarios, de la familia Chaure que saco allí, es suficiente. Es decir, el lector va a sacar unas conclusiones muy claras de cómo enfocan sus negocios y de cómo se relacionan entre ellos, cómo aniquilan a sus enemigos y cómo tratan a sus propios parientes. No hace falta luego apostillar y sacar conclusiones cuando es evidente que son personajes muy mejorables, ¿no? En ese sentido, yo me fijo más en los personajes que en las capas sociales que representan normalmente y procuro ahondar en ellos, ¿no? Que a veces son representativos, a veces no, ¿no? Entonces, Sangre Libre no es en este sentido una novela social, no lo es. Perfecto. Ok, otra pregunta, y es una curiosidad, todavía tenemos tiempo, yo creo que podemos sacar dos más como para que los lectores se vayan con este conversatorio bien exprimido. ¿Nunca has pensado en un futuro, digo, ya en el Síndrome de Jerusalén salió Martina con Florian, ahora Florian es el artista principal? ¿Nunca has pensado ponerlo en una novela, pero de lados contrarios del caso? De repente Martín investigando un caso y Florian defendiendo o ayudando al que es acusado del crimen, o, Ah, como contrapartes en una novela. ¿No lo has no, no. pensado? Me acabas de dar una gran idea, no se me había ocurrido, pero bueno, no. Da para algo, bueno, Sí, sí, sí. excelente. Me quedo con la Eh, idea. tienes una idea, qué bueno, te llevas algo del conversatorio aparte de que ha sido extremadamente entretenido, pienso yo. Todavía no me han escrito que tengamos que cortar, así que yo voy a aprovechar para sacar la última pregunta, pero sí quiero, por si nos cortan, porque el tiempo es oro en estos asuntos, agradecerle a todos los que nos han acompañado el día de hoy. Yo pienso que Sangre Libre es una lectura que va a ser de un placer para todos aquellos que tengan acceso a la misma y lo van a disfrutar enormemente. Como digo, no tienen que leerse ni el Síndrome de Jerusalén previamente, ni Y los siempre viejos son seductores lectores tampoco. siempre lloran, siempre mienten. Por alguna razón ese título siempre me cuesta, aunque lo tengo muy presente. Eso es de los viejos rockeros, ¿eh? Exactamente. Pero bueno, son novelas, como digo, que no son indispensables para poder disfrutar Sangre de Liebre. Si las tienen, mejor, lo van a disfrutar mucho más todavía, pero pueden disfrutar este libro desde su inicio y les va a encantar el personaje de Florian Palomir, estoy seguro. Y después me cuenta qué sintieron con Luz Angara. Yo en mi mente tenía la impresión de que si Luz Angara le hubiera llegado a Sam Spade lo hubiera lanzado por la ventana. Eh,
no lo hubiera tolerado realmente. Así que ahí tenemos una discusión a futuro. Nos sentaremos a hablar con calma cuando todo esto pase de personajes. Una pregunta rápida para cerrar. Si un director de Hollywood te llegara después a preguntar que quiero llevar a Florian al cine, ¿tienes en mente quién podría ser Florian? O sea, ¿en tu cabeza lo tienes imaginado? ¿O es un personaje muy ambiguo para ponerle un rostro en este momento? Bueno, a mí me gustaría que fuese un actor español o latino. Ok. Eso sería importante. Yo creo que hay unos cuantos, ¿no?, que podrían hacerlo. Y ojalá que salga este proyecto. Ya hay algún interés y hay una de mis Ok. novelas que va a ser llevada al cine próximamente, con lo cual, bueno, tal vez veamos a Florian en alguna serie de televisión, más que Ok. en película, en algunas series. Bueno, excelente.